Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimado doctor José de Jesús Alcaide. Pues te doy la bienvenida a esta nueva oportunidad que tenemos de estar con nuestros amigos de Espacio GADME, doctor. Hola doctor, hola a todos nuestros seguidores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que se encuentren viendo este nuevo espacio GADMED. Ya en otras ocasiones habíamos platicado, bueno, por cuestiones laborales habíamos tenido que poner en pausa un tiempo esta actividad, pero nuevamente nos encontramos con todos ustedes para continuar, pues justamente compartiendo todas estas ideas y todos estos puntos de vista que podemos tener respecto a diferentes temas de relevancia y de importancia para nosotros los médicos veterinarios. Es la intención. Recuerden que este espacio es para ustedes, para que por ahí si lo que decimos aquí el doctor Álvaro o yo, o en el momento en el que tengamos otros invitados les resulta de utilidad, pues justamente por eso hacemos esta actividad y por supuesto recuerden que también pueden comentar, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, doctor, pues ya estamos aquí nuevamente. Así es, y agradecemos a quienes ya se han interesado en participar dentro de Espacio GADME. Ya tenemos por ahí un par de próximos invitados que estamos por agendar ya el momento en el que van a estar con nosotros. Es para nosotros de mucho, mucho agrado que se quieran sumar a estar con nosotros en este espacio. Y bueno, primero, como bien lo dijo el doctor, nos ausentamos, queríamos hacerlo de manera semanal, nos ausentamos en esta ocasión un tiempo porque, como ustedes bien saben, concluí la parte escolarizada de la licenciatura en medicina y me toca ahora estar en la parte hospitalaria. A nosotros, para concluir esa parte de la formación, debemos de estar durante un año en un hospital propiamente, debemos de rotar por 6 áreas de especialización médica, que son la pediatría, la ginecobstetricia, la medicina interna, la medicina familiar, la cirugía, por supuesto, y la medicina de urgencias. Entonces son 6 áreas donde incluso nos evalúan todavía, van a aparecer calificaciones, y bueno, para ya finalmente hacer el servicio social. Así es la manera. Esto será durante un año, durante el cual a lo mejor se me complica un poco estar con ustedes, pero buscaremos, aunque estemos así de posguardia, durmiéndonos, pues poder tener un espacio para conversar con ustedes. A mí en lo particular, me gustaría muchísimo que nos contaran cuáles son las características de titulación o de obtención del grado en sus diferentes países. Sabemos que nos siguen desde muchos países. ¿Cuáles son las características, o incluso en México, cuáles han sido las características de práctica profesional, de práctica clínica? Sí tener en cuenta que es diferente al campo clínico. Es decir, nosotros aparte llevamos la práctica clínica durante año y medio, pero durante las clases, donde únicamente vamos algunos días. Ahorita el internado es estar ahí día y noche en el hospital, únicamente salimos como ahorita, salimos un ratito, pero mañana y otra vez tengo que estar en el hospital día y noche. Cuéntenos ustedes cómo fue su titulación en medicina veterinaria, cuáles fueron las características, hicieron sus prácticas clínicas, o en el caso cuando yo estudié medicina veterinaria, se llamaba práctica profesional asesorada. O sea, pero las condiciones fueron muy diferentes. Para empezar, solamente fueron 6 meses y teníamos un horario bastante cómodo. Cuéntenos ustedes qué hicieron, a dónde estuvieron, cuáles fueron sus anécdotas. Para nosotros sería muy, muy valioso conocer sus experiencias. Creo yo que siempre, siempre vale mucho la pena conocer cuáles son las características de formación de nuestros compañeros. Y hablando de eso, doctor, hablando de las jornadas extenuantes, hablando de las condiciones inhumanas a las que a veces nos tenemos que someter. Eso ocurre cuando somos estudiantes, pero ¿qué hay cuando es momento de ir al campo laboral, cuando tenemos la necesidad de salir? Y creo que todos concluimos nuestra profesión pensando que al culminar, pues ya, ahora sí vamos a tener una serie de oportunidades muy superiores a las que hubiéramos tenido al no ser profesionistas. Estas oportunidades efectivamente se ven bastante incrementadas al contar con una licenciatura. Sin embargo, la parte de la oportunidad económica que siempre la vamos ligando con el éxito profesional, muchas veces, tristemente, ya en la realidad no se asemeja nada a lo que habíamos pensado en algún punto. Esto por múltiples causas que a lo mejor escapan en este primer espacio, que hablemos de condiciones laborales.
Pero doctor José Jesús Alcaide, cuéntenos un poquito cuál es su percepción respecto a el tipo de oportunidades laborales que llegamos a tener como médicos veterinarios, las condiciones a las cuales nos ofertan nuestro trabajo, pero sobre todo, doctor, me gustaría que nos contara un poquito sobre cuáles son las características vamos a decir, ahora al momento en que nosotros somos los que vamos a ofertar trabajo a algún otro profesionista, doctor. Adelante. Sí, este tema lo planteamos desde un principio cuando comenzamos a idear el espacio GATMED, que por cierto todavía hay que cambiarle el nombre, ¿no? Hay que seleccionar por ahí otro nombre, pero bueno, de momento se sigue llamando espacio GATMED. Y uno de los temas que se pusieron en la mesa fue este justamente, ¿no? El de las condiciones laborales. Es un tema que da para muchísimo, es un tema que a mí me gustaría en lo particular, y estamos ya buscando, estamos haciendo las gestiones para poder incluso contar con un experto en el área legal, porque por supuesto que también la parte del trabajo, los lugares donde nos encontramos, pues también hay que tener esas consideraciones legales, ¿no? Ahora en este primer intento, en este primer acercamiento al tema, pues sí, hay varios puntos que a mí me gustaría recalcar, ¿no? Y bueno, comentar. Lo primero que quiero mencionar es, relacionado con la pregunta del doctor Álvaro, la primera que nos hacía, sobre qué tipo de ofertas laborales hay y las condiciones de trabajo en las que nos encontramos. Bueno, yo contaré esto porque ustedes saben que cada quien habla de acuerdo a cómo le va, ¿no? De acuerdo a las experiencias propias que uno ha tenido. Y yo recuerdo muy bien cuando terminé la universidad que empecé a buscar trabajo. Y por supuesto, lo primero, lo natural es pues buscar recomendaciones, ¿no? Con la gente que conocemos, con nuestros maestros, algunos amigos que por ahí, no sé, tienen sus parientes, sus padres sean médicos veterinarios. Bueno, normalmente es ahí como que el primer contacto, ¿no? En el caso de que no sea posible por esta vía, pues buscamos en las bolsas de trabajo y curiosamente a mí me frustra mucho eso. Es algo que ocurre aquí en México, no sé en otros países, ojalá que nos puedan comentar también cómo es en la situación en otros lugares de América. Eh, la poca oferta de empleo para el médico veterinario. Básicamente, yo lo que he visto, sondeando, ahora, bueno, afortunadamente puedo decir que no me encuentro en esa posición de buscar trabajo, ¿no? Como al principio de mi vida ya profesional una vez que salí de la escuela, pero bueno, normalmente me gusta revisar las páginas para saber qué hay sobre ofertas de trabajo, y algo que me llama mucho la atención es que, por lo menos aquí en México, lo que más se ofrece es eh, asesor de ventas, ¿no? Para trabajar con laboratorios y vender fármacos. Es como muy común. Yo creo que es de los trabajos que más, pues que más se ofertan y que curiosamente pues realmente no es que aplique uno tanto ahí los conocimientos médicos, ¿no? Por ahí muchas veces yo leo comentarios, ¿no? De gente que dice, no, es que los médicos veterinarios nos preparamos para otras cosas. Y sí, claro que el área de ventas y eso pues está muy bien, pero creo que no corresponde tanto con lo que nosotros aprendemos, ¿no? Eh, en cuestión de sueldos, bueno, habrá algunos que lo consideren competitivo, algunos que de acuerdo con sus niveles de ventas, pues a lo mejor adquieren buenas comisiones y bueno, quizá desde el punto de vista económico no está tan mal esos trabajos, ¿no? Sí, hay que considerar hay varios aspectos, pero bueno, ya relacionado con si eso cumple con lo que un médico veterinario aprende y para lo que estudia, probablemente creo que no es así, ¿no? Digo, más allá de que pues, es un trabajo muy digno y está muy bien, ¿no? Para quienes se dedican a eso. Ese es uno de los trabajos que más se ofrecen. Otro trabajo, consultorios veterinarios, clínicas veterinarias pequeñas. Desafortunadamente, aquí en México hay alguno que otro hospital que es grande, que tiene como un poco más de renombre, ¿no? Pero pues casi todos son centros muy pequeños, empresas familiares, ¿no? Con mi esposa, con mis hermanos, creé una clínica y bueno, ahí pues trabajamos y ofrecemos uno o dos puestos de trabajo, ¿no? Eh,
sí noto mucho y esto me llama la atención porque luego en las bolsas de trabajo o en los grupos de Facebook, en los foros, ofrecen los empleos, ¿no? Y entonces ves cómo ponen, no, pues oferta económica, por ejemplo, aquí en México, te ponen 7,000 pesos, ¿no? E inmediatamente notas la molestia de mucha gente. No, pues es que yo no estudié para eso, es que es muy poco, es que no le pierden, es que ya sabes, ¿no? Siempre en Facebook hay que crear polémica. Y además, bueno, hay que ver las características del perfil que buscan, ¿no? Estos empleadores. O sea, buscan normalmente que sea un trabajo de tiempo completo, ¿no? O sea, entras a las 9. A mí algo que me molesta bastante, que bueno, a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, pero es que estamos en el área de la salud y pues sí, efectivamente no hay horarios, no se respeta, pero muchos te dicen, tienes hora de entrada, pero no de salida. Por ahí alguna vez en una entrevista que me hicieron, me dijeron eso, tú sabes que tienes que llegar a las 9 de la mañana, pero no sabes a qué hora te vas. O sea, te puedes ir a las 7 de la noche o te puedes ir a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, eso creo que es un poco abusivo en ciertos casos, más allá de que sabemos que pues, es el compromiso que tenemos con nuestros pacientes, ¿no? Pero también hay que ver esa parte, o sea, también debemos vivir algo, ¿no? No es nada más pasar todo el tiempo ahí encerrados. Las condiciones, bueno, el sueldo que ya habíamos comentado, los días de descanso, ¿no? Normalmente dan un día de descanso entre semana cuando no hay nada que hacer, ¿no? Cuando todo el mundo está trabajando, es cuando te dan el día de descanso. Y realmente es preocupante, más allá de que se entiende, o sea, porque a ver, acá también tenemos que ver dos cosas, ¿no? Una, pues a lo mejor el centro donde trabajamos, pues es una clínica muy pequeña y quizá las ventas y las consultas y pues no dejan lo suficiente como para que te paguen 30,000 pesos, ¿no? Otro punto muy importante, pues el sueldo también tiene que estar acorde a tus pues a tus habilidades, no por el hecho de que ya salimos de la carrera y ya tenemos el título, pues quiere decir que ya automáticamente vamos a ganar 30,000 pesos. O sea, ¿en qué mundo vivimos si pensamos algo así, no? Entonces, bueno, ese también es otro aspecto importante, ¿no? Saber el tamaño del lugar donde vamos a trabajar para saber si lo que nos pueden pagar pues es adecuado o corresponde con lo que ellos perciben, ¿no? Más allá de que nadie te va a pagar en ningún punto, en ningún lugar alguien te va a dar más de lo que reciben si tú no eres el dueño, ¿no? Si no eres el propietario de este lugar. Ahí se podría hablar de justicia o de injusticia, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, me llama la atención todo eso, ¿no? Es como muy llamativo. A mí me causa mucho ruido esa parte porque eh, es muy complicado, es muy frustrante ese tema para muchos de nosotros, cómo nos encontramos de repente con situaciones o con pagos que no son tan buenos y algo muy importante, deja todo el dinero, que es muy importante, por supuesto, pero que también debemos considerar las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones, cero seguridad social, no en todos lados, ¿no? Pero hay muchos empleadores que no te ofrecen seguro, más teniendo en cuenta que el trabajo que realizamos es de alto riesgo, porque pues sabemos que estamos expuestos no solo al contagio de enfermedades zoonóticas, sino también pues, al ataque de un animal, ¿no? Que un perro nos pueda morder, que un gato nos pueda atacar, en fin, y bueno, podrá ser una lesión muy sencilla, o en algún caso, pues pudiéramos, a lo mejor no nos va a comprometer la vida, pero sí, pues generarnos un daño mucho más grande, ¿no? Entonces, no tenemos seguro social o algún tipo de seguridad, prestaciones de ley, que ahí justamente por eso yo hago mucho hincapié aquí en esta parte, ¿no? Del tema legal. O sea, porque pues hay muchos lugares donde no, o sea, no se ofrece nada de esto y no sabemos si es legal. Hay lugares, y yo me estoy yendo ya así como por varios temas, ¿no? Pero nada más para ponerlo ya y terminar mi comentario, hay lugares donde ni contrato te ofrecen, ¿no? Eso me llama mucho la atención, o sea, no te ofrecen un contrato, no, pero si el día que renuncias o que te despiden porque ya no les gusta que estés ahí, en ese momento te hacen firmar una carta de renuncia. Entonces, todos esos aspectos para mí son importantes y me hace mucho ruido y digo, bueno, ¿qué es correcto eso? ¿Es legal? ¿Está bien? Más allá de la cuestión de cómo nos sintamos nosotros, así, bueno, nos sentimos valorados o no, está esa parte, ¿no? De si el lugar en el que estamos trabajando y lo que recibimos y las prestaciones corresponden con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, sí, definitivamente es un tema bien, bien, bien difícil. Y te digo, esa es así como una primera apreciación mía, ¿no? Me llama la atención lo que ofrecen en Internet. Una vez que vas a las entrevistas,
pues te das cuenta de todos estos contratos. Si te dan contratos, muchos de ellos son muy ventajosos. Eso también es algo muy, muy característico, ¿no? A nosotros, por ejemplo, aquí en Grupo GADMET, pues hemos tenido muchos colaboradores. Hombre, quisiéramos ayudarlos más y colaborar y que el sueldo que perciben sea mucho más alto. Pero bueno, también pues, somos una organización todavía muy pequeña, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor nosotros no podemos en algún punto ofrecer tanto como quisiéramos, pero siempre buscamos ser como muy justos, ¿no? O sea, no ser abusivos, ¿no? Les decimos, no, pues ya el material es nuestro y nosotros podemos, no, o sea, siempre se le da el lugar al maestro, siempre se le respeta su material, o sea, tratamos de que ambas partes estemos bien, ¿no? Desafortunadamente eso no se presenta en todos los lugares, hay sitios, perdón, donde no, o sea, es todo ventajoso, es todo por acá y si tú haces algo mal, y aunque no lo hagas mal, ¿no? O sea, de todas maneras siempre vas a ser tú el problema. Entonces, da para mucho, ¿no? Insisto, está la parte de lo malo que pueden ofrecer o de las condiciones de trabajo negativas y también otro punto muy importante, pues estamos nosotros mismos como empleados, ¿no? También eso es otro aspecto, pero esa ya es otra, ¿no? Porque siempre que vemos las cosas desde el punto de vista del empleado, pues el patrón siempre va a ser el malo, ¿no? Si cuando ya eres el dueño, el patrón, el jefe del negocio, pues entonces ahí, ahora tú vas a ser el malo, ¿no? Entonces, y ahí hay puntos en los que un empleado puede tener razón y hay puntos en los que un patrón o un empleador puede tener toda la razón del mundo, ¿no? Ahí se trata de encontrar un equilibrio, pero sí, definitivamente es complejo este tema. En definitiva, doctor, y yo creo que le has dado al punto primordial. A mí me llama muchísimo la atención, como tú bien comentas, cuando vemos en internet, ¿no? Me tocó en lo particular, a mí personalmente, vi una publicación donde estaban ofertando un trabajo. Se me hizo tan sencillo como compartirlo en el grupo de Medicina Veterinaria y Educación Continua, donde agradecemos a los más de 12,000 personas, médicos veterinarios que están con nosotros, proveedores, estudiantes y profesionales. Y cuando lo puse, digo, yo no le estaba ofreciendo, estaba ofreciendo a alguna empresa. Y no, hombre, se le fueron con todo. Acabo de mostrar, mientras estábamos escuchando tu comentario, de acuerdo a 3 fuentes para conocer el salario en medicina veterinaria aquí en México. Las casas de bolsa de trabajo, Glassdoor manifiesta un sueldo promedio mensual de 11,377 pesos, lo que significaría, pues vaya, poco más de 5,500 pesos a la quincena o cada 15 días, lo que si lo transformamos al sueldo diario, pues es poquito, ¿no, doctor? Es muy, muy, muy poquito. Pero no solo eso, también les mostré el salario que ponían en talents.com para México, el salario que consideran de acuerdo, acuérdense, ellos no inventan datos, ellos lo que hacen es toman un promedio a partir de las ofertas que se producen en su portal. Y bueno, ahí el salario promedio era de 9,000 pesos al mes, sale para un médico veterinario. Definitivamente la que más me llama la atención es la página del Financiero, donde manifiesta la carrera de medicina veterinaria como en el top 10 de las carreras peor pagadas, peor pagadas. Se coloca en el lugar 53 de 60, o sea, solamente hay 7 carreras que están todavía peor pagadas que la medicina veterinaria. Entonces, el entender por qué ocurre esto sería un cuento de no acabar, doctor. El tratar de hacer un análisis integral, sin duda alguna, nos llevaría horas y podríamos hablar de 1000 puntos de vista, etcétera. Pero yo creo que podemos nosotros puntualizar cuando menos 3 puntos. El primero de ellos es la sobreoferta. En el caso particular de México, de pronto hay muchos egresados de la carrera para poca demanda que realmente existe de la carrera. Entonces, al haber una sobreoferta, evidentemente se va decrementando evidentemente el salario que se puede percibir. El segundo factor es que esta sobreoferta se ve gravemente afectada por aquellos quienes no
están facultados para ejercer la medicina veterinaria. Y cuando digo no facultados, me refiero a no facultados. Al menos aquí en México, de acuerdo al artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las funciones que no se enseñan en la carrera de medicina veterinaria porque llevamos una materia completa que se llama legislación veterinaria, al menos en mi facultad, así está en el plan de estudios y estoy seguro que en el plan de todos llevamos la legislación veterinaria, con otro nombre, pero llevamos la parte legal. Nos decían claramente que el médico veterinario no puede ejercer sin título y cédula profesional y solamente podrán ejercer con título y cédula sin título y cédula profesional aquellos que tengan una carta pasante, doctor, no certificado, una carta pasante, y esta carta pasante no les faculta ni para recetar, ni para hacer ni un solo procedimiento, ni diagnóstico, Claro. ni terapéutico, sino que esta carta pasante solo les faculta para estar bajo la supervisión de un médico titulado, el cual será el responsable de firmar, de autorizar los diagnósticos y de autorizar los tratamientos. Entonces, vaya, se viene esta sobreoferta de aquellos que no son médicos veterinarios y que terminan ejerciendo, y después de una gran cantidad de estudiantes que se quedaron en primero, en segundo, en tercero, no acabaron, pero abrieron sus clínicas. ¿No? A mí en lo particular me tocó algunos alumnos que iban en primero y ya tenían su clínica. Sí, ¿No? sí, no, Yo no y sé se van en si segundo acabaron. semestre y operan y hacen de todo, ¿eh? O sea, Esto es ilegal, o sea, no hay más. Hay cosas que son debatibles, esto no es debatible, no pueden operar, es ilegal. Esto es algo perdón que te interrumpa, este tema que tocas a mí me parece fundamental por lo que comentábamos hace unas semanas. Hoy se habla mucho de la usurpación y de todos estos temas, de que no puede ser médico, si no es médico veterinario, bueno, olvídate, y es lo correcto, ¿no? O sea, porque una persona que no es médico veterinario va a revisar un animal. Pero incluso dentro de nuestra misma gente, o sea, gente que sí estudió, que sí está en la escuela, pues a mí me llama mucho la atención que no se titulan nunca. Y como dices, pues tienen consultorios, operan. Yo los veo en redes sociales y discúlpenme si a alguien le queda el saco que me conozca y que yo los conozca, pero es que está mal lo que están haciendo, ¿no? O sea, ahí está la ley, ¿no? Y como dicen, el desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento, ¿no? No, Claro que menos no hay aquí, quien... menos aquí, Ajá. doctor. O sea, aquí es todavía peor porque, o sea, Es que no hay quien te no revise, solo quien te claro que la regule. sabes porque llevaste una materia de eso, Ajá, sino sí, que claro. estás adrede transgrediéndola. Y si no lo sabes, pues entonces, pues imagínense, si algo tan sencillo de leyes que no se pueden aprender, ya no quiero pensar las demás materias, ¿no? Y más allá del programa de estudios que ya hemos dicho 1000 veces que vamos a estudiar en algún momento, que está por los suelos, pero eso tendremos oportunidad de hablarlo en otra oportunidad. Entonces, tenemos estas dos circunstancias que nosotros mismos estamos permitiendo que se desvalore nuestra profesión. Por un lado, haciéndole ver a la gente que cualquiera la puede ejercer, cuando no es así, doctor. La medicina veterinaria es sumamente compleja, pero si permitimos que alguien que no tiene ningún estudio o alguien que tiene la preparación mínima la ejerza, pues entonces da la impresión a la gente que cualquiera la puede ejercer. Y al ser entonces algo que puede ejercer cualquiera, pierde valor. Y al perder valor, evidentemente, nunca vamos a competir con lo que puede cobrar un alumno por una cirugía, con lo que nosotros, que nos llevó titularnos miles de pesos o cientos de dólares, ¿no? Para quienes no son de México, nos costó Aquí la titulación se cobra, no sabemos si en otros países la cobren, pero acá pagas toda la carrera, pero cuando viene el título también hay que dar una... y en las escuelas privadas, cuando menos, Y es arbitrario, no ¿eh? quiero decir Porque, miles de dólares, pero más de $1000 sí debe costar. pues, por ejemplo, hay escuelas, por ejemplo, donde yo estudié, yo pagué 10,000 pesos por todo, la titulación, 10,000. Ahí Yo ahorita también. igual terminé la maestría y pagué 10,000. Pero hay otras escuelas donde cobran 25. O sea, yo no sé quién pone esas cuotas. O sea, no sé si hay alguien o si es simplemente, pues a mí yo les quiero cobrar tanto porque pues es mi gestión y punto. Ese es un problema muy, muy serio también. Entonces tenemos, doctor, o sea, esta situación donde definitivamente no podemos competir, ¿no? No podemos competir. Entonces, pues el tercer punto que yo creo que vale mucho la pena que se mencione también
es precisamente, digo, ya dejando que haya una sobreoferta y que pues, agregamos a que hay personas que no son de la profesión. También yo creo que por último es que todavía falta mucha conciencia entre la población sobre la importancia de llevar a sus mascotas a una atención médica de calidad. Yo creo que con esta triada de la muerte, pues entonces pues los salarios se ven reflejados de esa manera. Sin duda alguna, doctor, es una pena porque no es sencilla nuestra carrera, no es sencilla y sobre todo, doctores, y como siempre se los he dicho, mi reconocimiento para todos aquellos que la quieren ejercer de calidad. Ellos les obliga no a comprar cosas, porque eso lo puede hacer cualquiera. Eso los obliga a prepararse más. Eso para mí eso es lo más importante. No el que tiene muchas cosas en su consultorio. Créanme que hay unos que nunca acabaron o que ni siquiera entraron y tienen rayos X y tienen ultrasonido y tienen un montón de cosas. O sea, no se Les va cultivan. bien, les va. Sí. Y no tienen, conozco uno que tiene 2 semestres de administración de empresas, o sea, ni siquiera es médico veterinario. Y fíjense, tan no es que le mordieron la cara, bueno, es otra historia. A lo que voy, doctor, es que tenemos esta problemática y entonces si a eso sumamos el hecho de que eventualmente quienes queremos o quieren ejercer adecuadamente la profesión se pasan horas y horas y horas invirtiendo dinero y esfuerzo para seguirse preparando, hombre, es imposible cobrar una consulta en 20 pesos o en 30 o regalarla, ¿no? O tú dices, brother, yo tengo que pagar la renta de local, tengo que pagar mi capacitación, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el internet para cobrar con tarjeta, tengo que pagar 1000 cosas que no se pueden regalar, no se pueden regalar. Y se vuelve sumamente difícil. Y si a esas condiciones, doctor, sumamos que no hay contratos, como bien dijiste, y cuando hay contratos están Claro. sumamente fuera de la ley, se vuelve muy, muy complicado. No se vuelve muy complicado, creo que a todos lo llegamos a ver. Yo creo que el mensaje para terminar, porque este fue muy, muy, muy breve, espacio Gasmet, hay mucho que platicar. Mi mensaje para terminar para las nuevas y futuras generaciones es, eh, si no quieres que te pase esto que nos ocurre a los titulados, no hagas lo que no te gustaría que hicieran. Más allá de que sea legal, digo, en lo particular no me voy a poner a denunciar a todos los que lo hacen, ¿no? O sea, de verdad que es una pena y terminar en la cárcel medio mundo. No es nuestra forma. Pero creo que no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran, perdón. Eh, finalmente, también decirles que sí se puede, ¿no? Que si bien pareciera un panorama muy sombrío, no es así. Realmente, por fortuna, sí hay un sector de la población que te paga tu consulta como lo debe de ser. A mí me llamaba la atención cuando veías lo que yo cobraba en mi consulta, que me decían muchos, no, y si te lo pagan, le digo, claro, y si no quieren, no me lo paguen, yo no pierdo nada. Si no me lo trae él, me lo va a traer el médico con el que él vaya, me va a mandar un mensaje y lo voy a terminar cobrando, entonces no pasa nada. Eh, Háganlo así, ¿sale? Pongan un precio justo a su trabajo, pero manténganlo. No nada más es decirlo, porque muchos lo dicen, pero ya a la hora de cobrar, vámonos para abajo. Entonces, eso es algo que yo creo que no pasa nada. Y obviamente también, vaya, vamos poco a poco, ¿no? Crean que saliendo ya va a ser todo miel sobre hojuelas. Hay que trabajar Claro. muchísimo, hay que hacernos de un nombre y hay que trabajar de calidad. Y sobre todo, invitar a nuestros futuros profesionales que nos puedan estar viendo a poner en alto el nombre de la profesión, doctor. Ese sería mi comentario final. Sí, yo también, para terminar este apunte que hacemos, como les dijimos, es la primera parte de una introducción a nuestros traumas del mundo laboral, ¿no? Definitivamente creo que en México, no sé cómo es en otros países, pero aquí en México hay una falta absoluta de cultura laboral. O sea, bueno, yo lo noto mucho prácticamente en todos los lugares donde he tenido que trabajar ahora, porque bueno, tengo la oportunidad de dirigir esto, pero en otros lados en los que he estado, pues sí, definitivamente las condiciones son muy malas, ¿no? Ya dijimos, los contratos son muy ventajosos, no, o sea, te piden cosas totalmente absurdas.
por ahí un apunte extra, aparte de las clínicas y eso, pues bueno, también tú y yo, Álvaro, hemos sido docentes y sabes lo difícil que es, que está la situación también ahí, ¿no? Los pagos de horas clase por los suelos, pero de verdad por los suelos, una hora clase que, porque aparte te pagan por hora clase, pero te exigen que llenes actas, que hables con los alumnos, o sea, la hora no trabajas una hora en sí, ¿no? O sea, no es como que nada más estés con el grupo una hora, sino que estás mucho más tiempo, le dedicas demasiado y te la pagan en, de verdad, doctores, para los que sean de otro país, pues a lo mejor, no, ¿qué te gusta que la paguen? ¿En unos $2? $3, ¿no? Es muy poco, muy, muy poco, de verdad. Entonces, bueno, ahorita hicimos mención de clínicas, pero también hay otras áreas donde se pasa exactamente lo mismo. Y eso yo lo noto mucho aquí en México, ¿no? Desafortunadamente, esa cultura del abuso, del abuso me refiero a ser así como demasiado ventajoso, ¿no? Yo te pongo mis condiciones, no sé si esos contratos sean legales y pobre de ti y te quejes, ¿no? Por ahí la otra vez me decía una maestra, ¿no? En una universidad que por ahí conozco, que decían el día que la despidieron y ni te atrevas a quejarte porque a ti te va a ir peor, ¿no? O sea, la despidieron de manera injustificada y con todo eso todavía la amenazaron. Entonces yo me pregunto, ¿eso es correcto? ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que no, pero desafortunadamente hay tantos vacíos legales en nuestro país que nosotros podemos sonar ahorita muy románticos con esta idea de que pues vamos a hacer todo bien y todo derecho, pero pues sabemos que hay cualquier cantidad de formas para evadir las leyes, ¿no? Más allá de que existan, lo que decía ya para terminar el doctor, ¿no? Egresados, o egresados entre comillas, ¿no? Gente que terminó la carrera, que acaba de salir y ya puso el consultorio, pues no hay quien regule, o sea, más allá de que aquí en México pues tenemos a la SADER y al Senacica y todo eso, pero realmente, pues si te caen las inspecciones, muchos lo que hacen es esa cultura de la corrupción, de dar dinero, de... Es terrible, es terrible. Entonces, si sumamos todos estos factores, bueno, pues vemos la situación tan difícil en la que nos encontramos. Más allá de que, bueno, podemos nosotros ofrecer consultas y eso es autoemplearnos, pero que es la idea de esta pequeña plática, cuando trabajamos en otro lado vemos las condiciones que están muy difíciles. Ojalá haya algún lugar donde se trabaje bien, donde se trabaje a gusto. Otro tema importante, la cuestión de estar al capricho de gente que luego no tiene ni tantito, bueno, tú recordarás, Álvaro, en otros lugares donde hemos estado, gente que dices, ¿cómo es posible que puedan poner a esta persona al frente? Y hay que lidiar con todo eso, ¿no? Entonces, es muy complicado, muy complejo este tema. Mi comentario final es ese. Simplemente, pues busquemos la forma de evitar todo esto, ¿no? Dejamos esto, sobre todo si alguien que nos está viendo es estudiante o algo así, les contamos para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Porque todos hemos vivido esas situaciones. Es frustrante, es desagradable. Claro que también hay que ver el lado amable, ¿no? Aprendes, generas experiencia, conoces gente, porque en estos lugares donde nos pagaban 60 pesos la hora clase, pues aquí conocí al doctor Álvaro y a otros doctores y ahí fundamos Grupo GATMED, ¿no? Entonces, no todo está perdido, pero vaya, sí hay que buscar mejores condiciones. Doctores, esta es la primera parte, que venga la siguiente, les digo ya más en forma, con más invitados. Si alguien quiere sumarse a esto, contarnos sus experiencias, con todo gusto. Ojalá que pueda estar con nosotros el doctor Álvaro. Nos organizamos para que coincida con el horario en el que él tiene disponible y que podamos extendernos un poquito más. De momento, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Doctor, muchísimas gracias a ti y nos encontramos en otra ocasión. Muchas gracias, un abrazo a todos.